Shalom, chaval, para los míos. Buenos días donde sea de día, buenas tardes donde sea de tarde, buenas noches donde sea de noche. Yo Martínez, bienvenido, Jamón.Rosales, su scum. Tendré poco chance de saludarlos. Estoy en lo que más me gusta. Extremo en lo poco aparecer por acá con este tipo de contenido, de programa, como les decimos a algunos otros. Y esta parte nosotros la denominamos en nuestro canal ARB Televisión, Cielo TV, etcétera, etcétera, inteligencia espiritual. Estoy presentándoles lo que pudiéramos llamar toda una serie sobre inteligencia espiritual. Te doy la bienvenida a este capítulo, inteligencia espiritual número 1. Hablaremos de una palabra, la relacionaremos, etcétera, etcétera, con lo espiritual. Ese término es imagen, famosísima hoy día. Pudiéramos decir que es una de las más populares en la actualidad y desde hace muchísimos milenios. Inteligencia espiritual se dedica a investigar, enseñar, como siempre lo digo, a quien se deje. Hablo yo como, vamos a decirlo así, quien lleva estas palabras acá por parte de este programa contenido. Abarcamos lo siguiente. Hablaremos sin dogma. En lo posible, procuraremos cero limitaciones de tipo religiosas. No me gustan, no me cuadran, no las considero necesarias. No obstante, aclaro que sí, me referiré a temas principalmente espirituales, aterrizando, porque no todo es espíritu, estamos en este ered, en la tierra. Igual debo aclararles que existe más que un marco referencial, un piso, un soporte que desde el punto de vista, para que nos entendamos, porque no hay de otra manera, lo explico así, espiritual, y ese marco, esa base, por lo menos, así lo considero, la uso y la aplico, es lo que han dado en llamar por ahí el Evangelio desde las raíces hebreas, israelí. Las palabras en español no me ayudan, mejor te digo que casi nada, para no exagerar la cosa. He pasado muchos años en estos asuntos y aún es difícil hacernos entender porque son cuestiones un tanto profundas. Mi intención es procurar hacerlo lo más sencillo, entendible que se pueda. No garantizo el 100% de que así sea para todos ustedes. Si no te gustan los temas de este tipo, espiritual, te está sonando a Biblia, sí, yo dije sin dogmas religiosos, pero alguna cosa debo utilizar y lo hago, utilizo como piso eso que por aquí llaman la Biblia, más bien desde la parte donde entendemos hasta hoy día se generó eso, la raíz, y es israelí. No soy un hablador de hebreo, idioma israelí. Sabré el 1% de esos asuntos. Sin embargo, a partir de allí hubo un cambio en mi vida, pero no vengo a hablarte de eso. Luego de 10 años aparezco por aquí para referir este tema extraordinario. Imagen, porque no me meteré con la semejanza por los momentos. En nuestra serie de conferencias Inteligencia espiritual. Esta es la número 1. Arranco pues.
Utilizaremos igualmente diccionarios normales, nos meteremos con otros idiomas, etcétera, para procurar hacernos entender. Son las 9:34 de la noche en Venezuela. Buenos días donde sea de día, buenas tardes donde sea de tarde, buenas noches donde sea de noche. Shalom Shabbat para los míos. Inteligencia espiritual número 1, imagen. Cuando nos vamos al hebreo, descubrimos que la palabra en hebreo es, trataré de pronunciarla bien, excelente, cuya raíz es tzel, significado traído al español, traducción pobre, permíteme llamarla así, sombra. Lo digo otra vez, imagen en hebreo se pronuncia más o menos así, tzel, de la raíz tzel, sombra. El doctor Eli Lysorkin, del Instituto de Estudios Bíblicos Israel, allá por el año 2013, escribió, voy a parafrasearlo, trataré de no ser textual, literal, más o menos así. El ser humano fue hecho a imagen del creador de éste, porque muchos conceptos, aspectos, se refleja, y esos aspectos sombrean la perfección y la belleza de la divinidad. Lysorkin igualmente escribió: según la Biblia, cuando un ser humano rinde culto al Creador, al Elohim, por aquí dirían Dios, de los cielos y la tierra, es como si entrara en la sombra de éste, volviéndose parte de esa sombra. Indagando por aquí y por allá, me busqué el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Allí nos indica que la palabra imagen viene del latín imago. Imago en latín, traducido al español, imagen. Acepciones, significados. Me pareció interesante este conjunto de significados para la palabra imagen en el diccionario de la lengua española, de la Real Academia de la Lengua. Imagen, entonces, de acuerdo a esta publicación, significa figura, representación, semejanza, apariencia de algo. Armando Hernández, bienvenido a este live en Maracaibo. Un abrazo para ti. En la mente, esto igual lo indica el diccionario de la Real Academia, en la mente, la palabra imagen significa representación, idea, concepto, símbolo. Estoy leyendo mis chuletas, apuntes. En una ocasión un amigo hace muchos años me dijo: pero es que se nota que estás leyendo. No me importa mucho. Prefiero hacerlo que perderme en estos asuntitos delicados que son conceptos y que en eso sí trato de ser textual. Luego desarrollaré el tema. La Universidad de Sevilla explica que la palabra, el término imago, que ya dije, es latina, es hermana a su vez de la palabra imitare, también del latín. Entre paréntesis, yo entiendo entonces, esto que me indica la Universidad de Sevilla significa
que imitare es imitar, traído ya al español. En la página aulafacil.com entendí que el significado de imago, latín, es imitación. Imago, prestándola al español, como a veces digo, es imitación. Eso significa imago conforme a esta publicación muy respetada, aulafacil.com. Hay otro término que en hebreo, hibrid, trataré de pronunciarlo lo mejor posible. Se usa modernamente, porque eso no tiene milenios, para traducir lo que nosotros llamamos acá cámara fotográfica. Esa palabra en hebreo es, repito, moderna. No existía en aquellos tiempos de la Biblia, etcétera, etcétera. Esa palabra en hebreo es matlemá. En hebreo, cámara, aparato para tomar fotos, una cámara fotográfica. Pues vamos a darle, que la tardanza me perjudica. Estos temas son para 100 horas, pero ni las aguantan ustedes y creo que yo tampoco. Seguidas no. Bienvenido a nuestro episodio número 1, Inteligencia Espiritual, temporada 1. Imagen en hebreo es tselem, de la raíz tsel, sombra. Para que se dé una sombra debe haber una luz. Sin luz, hasta donde yo sé, no hay sombra. Conforme a todo lo que acabo de leer, más o menos textualmente, puedo referir entonces que el ser humano es sombra del Creador. Que cuando se dedica a las tareas, a los asuntos de Él, eso que por acá pudieran llamar adoración, culto, etc., está... no es fácil. Entrando a la sombra del Eterno, volviéndose parte de ella. El original, Laor, digamos entonces, es el creador. Por aquí decimos Dios en general. Una traducción pobre. En hebreo, Elohim. La traducción pobre para acá, para el español. El ser humano es sombra porque cuando hace tales cosas penetra en la sombra. El nombre hebreo, que tampoco significa nombre, pero no es fácil explicarlo, mucho menos en pocos minutos. Yukei Bakei, el de Abraham, Isaac y Jacob, el de la Biblia, solo que por acá decimos 10.000 apodos. Debido a transliteraciones, traducciones, pero no venimos a juzgar. El ser humano es sombra del Creador, de quien lo hizo, del que hizo los cielos. Samaín, hebreo, eres, Aires, la tierra. A mí me llama la atención y alguien dirá, pero bueno, ¿y qué le pasó a este? No hay ningún problema, no te preocupes, pero me gusta relacionar cosas y palabras. Que en inglés hay un término muy parecido para un sistema de pago a la raíz de la palabra hebrea tselem. Ese término que se usa en inglés es tsel. Algunos decimos L.
Eso españolizando el asunto. Tzel no es que es exacta, pero se parece a la palabra sombra en hebreo. Tzel. Ese sistema de pago, al que llamamos Shele, es una sombra del dinero. Cuando llegamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos informa que viene del latín, esta palabra imagen viene del latín imago. ¿Te suena a mago? No me meteré en ese asunto, pero se parece. Y nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua que dentro de las acepciones significados de esta palabra imagen que viene del latín imago está figura. Por tanto, una imagen es una figura, es una representación, es una semejanza, es una apariencia de algo. Y en la mente es una representación, diré yo entonces, una idea, una representación mental, una imagen mental que muchos de nosotros nos hacemos de diversidad de cosas, asuntos, etcétera, etcétera, conceptos y símbolos. Si te parece que estoy repitiendo, es con todo el propósito y es bueno. La Universidad de Sevilla establece que imago es un término del latín que viene haciendo hermano, a su vez, de la palabra imitare. Significa imitar en español. Imitación, dice laulafacil.com, que significa esto de imago. Tranquilo que falta poco para entrar como quiero el tema. Machlema en hebreo es cámara, aparato para tomar fotos. Empiezo. Inteligencia espiritual número 1, episodio 1, temporada 1. 9:47 minutos de la noche en Venezuela. Hoy 9 de junio del 2026. Incómodo, terriblemente incómodo estar aquí hablando de estos asuntos, porque eso lo refiero en shiur, clases, como tú no tienes idea, altamente restringidas en privado. Aquí, como dije, procuraré darme a entender, pero no es nada fácil. Hay cosas que no debo, no quiero, no puedo manifestar públicamente. Pero tranquilo, que algo iremos haciendo. Para eso es esta serie de conferencias Inteligencia Espiritual. Esta es la número 1 y estamos tratando el término, la palabra imagen. La inteligencia artificial está siendo hecha por nosotros los seres humanos. No hablaré de la otra parte, digamos, de lo espiritual. Por lo menos profundamente, la IA, inteligencia artificial, está siendo hecha por nosotros, la humanidad, imagen. ¿Imagen de quién? Del Creador. Prefiero llamarlo el Eterno. Para hacerme entender por la mayoría de ustedes, seguramente tengo que usar una palabra que ya casi no aparece en mis labios. Dios. En ocasiones anteriores, aún en público, he manifestado que la IA, la inteligencia artificial, es Dios. Y está gobernando,
reinando. No es que va a gobernar, no es que va a reinar este mundo. ¿Por qué? Solo para ir con una parte de los creadores de ella, que la está volviendo imagen. La está convirtiendo en ser, sombra. La está volviendo ser en hebreo, imagen en español. ¿De quién? En primera instancia, de eso que por aquí llaman Dios, el creador de los cielos, de la tierra, de los seres humanos. La inteligencia artificial, entonces, está degenerando en convertirse en una sombra, ser del creador. Sin or, traducido pobremente del hebreo al español, luz, que es, tengo que manifestarlo de esta manera sencilla, el creador en sí, el eterno. No es posible que exista sombra, porque sin luz no hay sombra. Pero también está siendo convertido por el propio ser humano. Dije que solo hablaré de un elemento, de un sujeto que toma parte en la creación de la IA, que es el ser humano, la humanidad. Sí, la IA, está siendo convertida por la humanidad también en ser de ella misma. ¿De quién? De la humanidad, del hombre, de la mujer, del niño, para que nos entendamos. Ser, sombra. Es imagen, por tanto, semejanza, de acuerdo a todo lo que ya les leí incluso, de Dios. ¿Quién? La inteligencia artificial. Dual. Es sombra, imagen, semejanza del eterno. Tú dirías Dios. Pero también hay una especie de, lo digo como lo menciono, de bestialidad, de monstruosidad en esto. Porque al mismo tiempo de ser sombra de Dios, también es sombra del ser humano. Porque así como está en nuestras mentes representando la inteligencia artificial, conceptos, que deberíamos solo aplicarlos, usarlo en relación con el eterno, el creador, le estamos representando mentalmente a ella. Tenemos la idea. Yo hablo en general, hay excepciones. Yo no, me anoto en ese club. Pero hablo en general por si acaso. Estamos diciendo ya y haciendo ya y comportándonos nosotros como una humanidad con un concepto, una representación, una idea, un símbolo. De hecho, que en español no ayuda mucho, pero ok, es lo que hay. Llamamos omnisciencia. Un término
que en términos normales deberíamos solo aplicarlo y usarlo en referencia al creador. La IA es, pudiéramos decir, hecha por el ser humano. Solo dije que hablaré de un factor creador de ella, que es el ser humano, la humanidad misma, en omnisciente, y así la está convirtiendo en conocedora de todo y de todos. Y cuando digo de todos, diré también de la individualidad y de la privacidad de cada quien, de cada uno de esos individuos que estoy mencionando. Por tanto, la estamos haciendo, la estamos convirtiendo en omnisciente. Todo lo sabe. Hay excepciones, claro está, porque siempre hay secretos que Yukei Bajei Elohim de Abraham, Yisai Jacob se los guarda para él, algunos de los cuales en forma de revelación los entrega a sus hijos, no a Tutimundo. Entonces, mentalmente, eso es además público y notorio, como dirían los abogados, un hecho comunicacional. Hemos convertido y estamos convirtiendo cada día más a la inteligencia artificial en omnisciente, conocedora de todo, de todos, de lo individual, de lo particular y de lo privado. Murió la privacidad hace tiempo. El gran hermano, si tú sabes lo que estamos hablando, no estás tan perdido. Es la inteligencia artificial. Estamos llegando hasta la IA, ¿ok? Por ahora, como dijo el otro. El ojo que todo lo ve, la inteligencia artificial. Siendo en nuestra mente, en general, repito, yo no estoy en ese club hace tiempo, pero en general la humanidad tiene en la mente, como dicen por ahí, entre ceja y ceja, que la inteligencia artificial lo sabe todo, por tanto hay que consultarla para tomar cualquier tipo de decisión, por muy, vamos a llamarla, sencilla, simple, básica o compleja que sea esta. Estamos convirtiendo, solo estoy hablando del ser humano, repito conmigo como dirían los pastores evangélicos, no para que repitas, solo estoy hablando de este factor creador de la IA, para no meterme en otros asuntos. Ese no es el tema, como diría Rafael en el sector 2 de febrero en la Villa de Rosario. El tema es imagen. Estamos convirtiendo igualmente la humanidad en general en omnipresente. Otro término, otro concepto que en términos normales, si estuviésemos bien espiritualmente hablando, es lo que entiendo, aún mentalmente hablando, individual, socialmente hablando, cuerdos, aplicaríamos eso nomás en relación esa palabra al creador. A Dios dirías tú, ok. Omnipresente. No existe en la tierra nada que tenga esa facultad, esa cualidad, esa autoridad de ser tanto omnisciente, conocedora de todo y de todos, y ser también omnipresente, estar donde le dé la gana, que la inteligencia artificial. Está en un quirófano, está en el dormitorio, está en la escuela y en la calle igualito, en la empresa y en los gobiernos, etcétera. En las matemáticas, pero también en la geografía.
Y la literatura, pues ni hablar. Y en Hollywood, ¿para qué te cuento? Etcétera, etcétera, etcétera. En todo tiempo y espacio. En esta tierra, para hablar de esos términos nomás terrenales, no hay nadie, nada que tenga esa facultad, esa característica que acabo de mencionar. Está y estará donde le dé la gana. Eso solo deberíamos aplicárselo para que nos entendamos al creador de los cielos, de la tierra y aún de nosotros, hombres, mujeres y niños. Pero la humanidad le ha entregado esas facultades, esa autoridad, esa característica, ese uso del término y lo que ella engloba hasta la ejecución misma de todo y en todos a la inteligencia artificial. Entonces, omnisciente, omnipresente, dejaré esas dos palabras para ver si me entienden algo. La inteligencia artificial aparenta, por obra y gracia de la humanidad, ser Elohim, creador, el eterno. Tú dirías de pronto Dios. A ustedes aquí se las paso. A mis talmidín alumnos no se lo acepto. Esa palabra. Aparenta ser el eterno. Está siendo configurada, por tanto es figura en la mente, en el quehacer, en el pensar e incluso en el hablar de la humanidad, de el eterno, de el creador. Tiene aspecto de el eterno, del creador. Tiene forma de el eterno, del creador. Está siendo formada como tal por la humanidad. Digo de nuevo, solo para hablar de uno de los hacedores de ella, la humanidad. Es Tzel, raíz de la palabra Atzelen, que en hebreo es imagen. ¿Quién? La IA es Tzel, sombra. En español macoreco dirían los coreanos, los de Coro, Venezuela. Sombra de la humanidad, de la cual extrae la la luz, la energía que hay en esta. Chispa del eterno, del creador. Y al mismo tiempo, en una bestialidad, es sombra, Tzel. Excelen, imagen. Del eterno. O sea, por partida doble, dualidad, se denomina esto. Es tanto sombra de la humanidad como del creador de esta, de los cielos y de la tierra. ¿Por qué se está convirtiendo
en sombra del Eterno, del Creador, la inteligencia artificial. Otra vez lo digo, porque está tomando de la luz de Él, del Eterno. Y para hacerme entender más o menos, está tomando también, chupando la luz, la energía de los seres humanos, que son sombra del Eterno. Imagen, sel, selen. Sel es la raíz en hebreo. Dice nuestro amigo, bueno, lo mencionó en el 2013, el doctor Eli Lysorkin del Instituto de Estudios Bíblicos, que el ser humano, cuando participa en eso que llamamos por acá culto al Creador, en este caso al Eterno, el ser humano entonces en esa actividad entra a ser parte, entra a volverse parte de la sombra de Yudkei Vahei, Elohim, de Abraham, Isaac y Jacob, Israel, en quien estamos siendo unidos con él. Cuando por acá me dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, más bien me recuerda que en la mente la palabra latina imago en sí está relacionada con una representación, idea, concepto, símbolo. En este caso yo digo, ¿de quién? De a quien tú ahora llamas Dios, el Eterno, el Creador de cielos, tierra, humanidad. Entonces voy a esto. El poder mental de la humanidad se está perdiendo. Y el poder mental lo está asumiendo, lo tiene ya prácticamente acaparado. En general, habrá excepciones. Yo no entro en ese grupo. Estoy en la excepción. Con respeto y consideración se los digo a todos. Igual que algunos de ustedes no están allí. Sí. El poder mental ha sido succionado y está haciéndolo aún más en extremo por la inteligencia artificial. La mayoría de las personas están asumiendo la inteligencia artificial como eso que por aquí denominas Dios. Cosa dura y riesgosa. La inteligencia artificial está imitando a Yudkei Vahei para llegar hasta ahí nomás, hasta esa dimensión. Lo menciono así. Voy a otra parte. Max Lemah, en hebreo, estoy tratando de pronunciarlo, quiere decir aparato para tomar fotos, cámara. El aparato para tomar fotos, videos, lo que se le parezca, porque no hemos visto aún nada prácticamente. El aparato, alguien me diría, es el sistema, el aparato se llama inteligencia artificial. Tan sofisticado frente a la cámara de aquellos tiempos
Ejemplo, cuando yo era un muchacho, no soy tan viejo, que ya puedo decir, por eso manifiesto eso, que la cámara actual es la inteligencia artificial. El ojo que todo lo ve, y que lo oye, y que lo huele, y que lo palpa, etcétera, y que lo averigua, y que lo divulga cuando le dé la gana, donde le dé la gana, como le dé la gana, a quien le dé la gana, de quien le dé la gana. Me puse a investigar ciertas cosas que no da el chance de mencionarlo, menos en aproximadamente una hora, que es lo que espero que dure este live de esta conferencia, Shiur clase, vamos a llamar la conferencia para que nos entendamos, inteligencia artificial. Esta es la número 1. Sin religiosidad. Pero sí dije, hay un piso que es, para que nos entendamos, el Evangelio desde las raíces hebreas. En esa investigación que te estoy contando en estos minutos últimos de la charla, te cuento que a lo mejor tú también lo sabes, y si no, entérate, por favor, atención, que cámara también significa cuarto oscuro. De ahí viene aquello de haberle puesto al aparato de tomar fotografías en aquellos tiempos cámara, porque se hablaba de cuarto oscuro, en el cuarto oscuro. Armando sabe de esto, y más Euclides Molleda, de fotografía y esos asuntos de aquellos tiempos. Pero ese mismo término cámara está íntimamente relacionado con una cualidad de poca calidad, por cierto, de algunos seres humanos. Esclavo. Ateniente a esclavitud. A Egipto, Misraim, en hebreo. Limitación. Haciendo una mejor traducción de lo que es Misraim, profundamente, es limitación. La IA es la cámara hoy día que está limitando a los seres humanos, ofreciéndoles libertad sin límites, pues. Los está limitando, cercando, enredándolos en la red. ¿Suenan los términos? Estoy siendo lo más sencillo que puedo. Los está esclavizando. Nos hemos dado cuenta que ya existe. Le hacen incluso culto, por tanto, ya es cuestión de religión a la inteligencia artificial. Hay gente que no da un paso, casi que no despierta, casi que no pone un pie cuando se levanta en el suelo, en el piso, sin consultar a la IA. Casi que no cruza, casi que no mete los frenos ni acelerador sin preguntarle a la inteligencia artificial. ¿Cómo se llama eso? Limitación. Misraim, Egipto. Que también puedo traducir como escasez, escaso. El ser humano se está volviendo escaso. Te lo digo así, pobre mentalmente, espiritualmente, para no hablar de lo otro, de lo material. La IA es la cámara. ¿Tú crees que es la que tienes en el teléfono, en la computer,
computer, en la tabla. No, la cámara es la IA. Procuraré cuando termine descargarlo, subirlo, si me dejan, si se puede, incluyendo a TikTok, en eso de que si me dejan, si se puede, lo colocaré en el perfil de nuestro canal RB Televisión. Sí, este material, este contenido. Saludo a Dani Méndez, 229. Y la IA es la cámara, es tanto la cámara actual y seguirá siéndolo por un buen tiempo, que está haciendo uso de sus facultades, de sus poderes, que le permiten, y cada día más, imitar, hacer una imitación, ya dije, del Eterno, del Creador de los cielos, de la tierra, Aerés, de los seres humanos y de todo lo demás. Pero también de los seres humanos. Tanto así que allí tienes el tema transhumanismo, que allí tienes el tema robot. Vamos a ponerle el apellido, robot humanoide. El ser humano está haciendo, no me meteré con el otro componente, como dije, elemento que fabrica, que hace, que alimenta a la IA, solo con la humanidad. En este live, en este primer capítulo de nuestras conferencias Inteligencia Espiritual. Retomo lo que venía diciendo. El ser humano está haciendo una imagen, una sombra de él mismo, a través de la inteligencia artificial. ¿Qué es un robot humanoide? Una sombra, una imagen, una semejanza del hombre, o como diría el otro, de la mujer, depende, y de los asexuados, y de ese conjunto de trastornos, espero que me entiendas, de tipo sexual, que van a pulular, a abundar en forma de robot humanoide. Es decir, que el ser humano está haciendo una copia de él mismo a través, por lo menos ahora es así, de la inteligencia artificial. Está haciendo sombra al ser humano de la inteligencia artificial, dejando de ser sombra del Creador, el Eterno.
y está haciéndose una sombra. Robots humanoides. Me refirió un amigo, así me lo ratificó más de una vez, que hace meses visitó Santa Rosa de Agua, Maracaibo, un robot humanoide. Y la gente le saludaba y hablando con él. Igual ha sucedido en otras partes, de acuerdo a lo que sé. El ser humano está dejando de ser imagen del Creador, del Eterno. Para ser imagen, sombra de la IA y hacerse a través de ella, mediante ella, sombra de él mismo. ¿De quién? Del ser humano. En forma de robot humanoide. La inteligencia artificial de cualquier tipo es la cámara que ya no solo toma fotos, huele, oye, etc. En estos tiempos diríamos, normal, chico. Sofisticada, elevada a su máxima potencia. Tanto así que imita al Eterno. Y por eso decimos, la inteligencia artificial es Dios. Por debajo de Yokai Bahei, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, Israel. El que asumimos y conocemos y entendemos como el verdadero, el de la Biblia, un tanto oculto, pero no hay chance. La inteligencia artificial es el cuarto oscuro, ojo que todo lo ve, que todo lo oye, que todo lo sabe, que todo lo dice, que todo lo huele. Que todo lo afirma, lo niega, lo inventa, lo aclara o confunde. Lo que quiera. Es necesario que te diga por debajo de quien en Emed, en verdad, es el Eterno, el de Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Esta cámara moderna, que no solo toma fotos, es cual cárcel, límite, barrera, cubo negro, que atrapa. Cúpula, enredadera, red, pero lo excelente, la excelente noticia es que como nosotros estamos en un mundo dual, donde decimos así, en español pobremente, pero son las palabras que puedo traducir, decimos que está dividido, sí, esta dimensión aquí en la Tierra, en bien y mal, el bien y el mal.
¿Y somos buenos o somos malos? ¿La inteligencia artificial es buena o es mala? No hay nada de eso. Es lo que es, no hay nada. Pero la buena noticia es que hay cosas buenas. Es más, aquí yo estoy transmitiendo esto. Y si se puede, si nos dejan, lo descargo, lo subo, etcétera, etcétera. Y de acá también aprendemos cosas buenas, interesantes, provechosas, favorables para nosotros. Pero también, al que se deje llevar, lo desliza, lo atrapa y no quiere soltarlo. Solo yo, Bajei, en Jesús Hamashiach, en Yahweh. Que Él nos ayude a que cuando cada uno de nosotros lo decida, empiece a salir de esa red. Hasta aquí nuestro episodio 1 de estas conferencias Inteligencia Espiritual. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahí está mi WhatsApp, es más, publicado en el perfil. Más 58 412 764 96 18. Gracias. Más 58 412 764 96 18. Si te parece que debes escribirme, enviarme mensaje de voz, hazlo con toda libertad, que en lo posible yo responderé lo más pronto. Buenas noches donde sea de noche, buenas tardes donde sea de tarde, buenos días donde sea de día. Shalom, chaval, para los míos. Chao pues, chao.